Si inventamos un futuro, debemos hacerlo juntos. Sin miedo a equivocarnos, debemos hacerlo juntos. En la mañana de hoy hemos sostenido un importante encuentro con el Instituto Simón Bolívar de nuestro país, de nuestra Cancillería y distintas universidades, en el caso de China, como movimientos sociales, en el caso de Venezuela y también a nivel internacional. El tema central de debate ha sido precisamente el modelo venezolano, el modelo de construcción revolucionaria de nuestro país y cómo se ha venido perfilando la construcción de un estado del bienestar socialista revolucionario, precisamente para generar un cambio, una ruptura de lo que veníamos siendo desde el pasado, desde la Cuarta República, como ese nuevo modelo que ha planteado la Revolución Bolivariana ha sido un piso firme, precisamente para enfrentar las agresiones que se han perfilado contra Venezuela y al mismo tiempo supone los nuevos desafíos que se conciben desde el punto de vista de este modelo histórico y social. Nosotros en los próximos días vamos a estar publicando este tema que es sumamente importante, es parte de nuestra realidad, parte de la heroicidad del pueblo venezolano, que es Venezuela en cifras, esa heroicidad del combate de cada una de las visiones para poder dar la batalla de la historia, la batalla desde el punto de vista de las distintas dimensiones de nuestra sociedad. Y es que precisamente, y es parte de lo que hemos venido configurando, cómo el estado de bienestar socialista, en el caso de Venezuela, agrupa las 5 dimensiones de desarrollo de la Revolución Bolivariana, desde el punto de vista de la cultura, de lo social, de lo económico, de lo territorial, de lo político, y cómo el imperialismo norteamericano decidió ver cuáles eran los puntos donde querían generar agresión, cuáles eran los puntos donde querían hacer doler, como confesaran precisamente distintos voceros del Departamento de Estado norteamericano, de generar dolor, para que ese dolor fuera punto de inflexión desde el punto de vista de nuestra revolución. ¿Cuáles fueron esas concepciones que se perfilaron? Por una parte, la visión integral, desde el punto de vista de la atención del ser humano, que es una concepción de la Revolución Bolivariana. Nace del pensamiento del comandante Chávez y se desarrolla en todo el plan de la patria. Esa visión tiene que ver con asumir al ser humano con toda su integridad y en función de esa integridad desarrollar el sistema de misiones y grandes misiones para fortalecer lo que es la visión de atención, la alimentación, la salud. Somos el país que fue capaz de generar las tasas de alfabetización más altas que se han perfilado. Si no fuera por la revolución, tuviésemos hoy 2.4 millones de personas en estado de analfabetismo. Si no fuera por la revolución, no tendríamos hoy 5 millones de puestos de trabajo que se han venido creando precisamente en nuestro país. Si no fuera por la revolución, tendríamos 2.4 millones de niños fuera del sistema escolar. Si no fuera por la revolución, tendríamos hoy 4 millones de pensionados que no tendrían pensión. Es decir, que es inobjetable que haya un estado de bienestar social creado en nuestro país. Un estado de bienestar que han golpeado, pero que es precisamente punto de base para el desarrollo de Venezuela. Así, mientras para la revolución se trataba de un mapa de satisfacción de necesidades de nuestra población, para el imperialismo norteamericano fue un mapa para decidir dónde generar dolor a nuestro pueblo. ¿Cuál fue esa visión? ¿Cuál es el esquema donde pretendieron agredir precisamente la economía de Venezuela y con eso afectar la renta de nuestro país? Por una parte, la reducción del ingreso. Redujeron a un 1% el total de ingresos de la República, es decir, de 52.000 millones de dólares que recibíamos, de 56.000 millones de dólares que llegaron a ser un momento, un hito histórico, pasamos a poco más de 700 millones de dólares al año. Eso generó un objetivo fundamental que tenían, que era afectar la capacidad de acción del Estado venezolano. Esa era su intención, afectar la capacidad de acción del Estado. Por otra parte, con la especulación inflacionaria, tenían un objetivo claro: morder, golpear el poder adquisitivo del venezolano y pretender que se hiciera agua, como ellos mismos después asumieron el reconocimiento cuando decían la premisa de desmonetizar la moneda de nuestro país. Por otra parte, el bloqueo de las cuentas, donde en el exterior se encuentran hoy más de 5.000 millones de dólares, que es parte de ese esquema que nos podría permitir mayor número de atención desde el punto de vista de la salud, lo que se corresponde con la industria farmacéutica, el sector agroindustrial, etcétera. Y al mismo tiempo pérdidas de más de 120.000 millones de dólares que se han perfilado en función del desarrollo de nuestro país. ¿Qué es lo que buscaba el imperialismo norteamericano con esas medidas coercitivas? Bueno, el objetivo es agredir al pueblo, hacernos renunciar como país a la defensa de la soberanía, a la defensa de la democracia y al derecho que tenemos a decidir y resolver nuestros problemas. ¿Cuál es el esquema si quisiéramos verlo en una lámina síntesis? ¿Cómo podríamos ver cómo se fue desarrollando precisamente esa agresión desde el punto de vista de nuestro país?
Por una parte, las curvas de reducción de los ingresos de la República. Esas curvas de reducción son claras, 52.600 millones de dólares a poco más de 740 millones. Es decir, reducir los ingresos y con eso afectar la capacidad de acción del Estado en la redistribución de la renta petrolera. Si posteriormente a eso montamos la curva de lo que es, por ejemplo, la erosión que pretendieron sobre el salario, precisamente con la inflación generada por la curva asociada a las divisas y lo que es la curva de inflación, vemos dos políticas centrales: reducir los ingresos y aumentar las salidas de recursos desde el punto de vista del sistema. Nosotros en este tiempo de reducción de ingresos vimos pagos de deuda externa de más de 100.000 millones de dólares como consecuencia del pago de deuda externa. Vimos unas tasas criminales que se pusieron a nivel internacional vinculadas al riesgo país, es decir, encarecer la posibilidad de financiamiento externo de la República. Vemos una reducción desde el punto de vista de los ingresos, un incremento desde el punto de vista de las tensiones sobre el sistema financiero, el rendimiento de los recursos, y si quisiéramos montar otra lámina es la reacción que da el Estado venezolano. Estas curvas que vemos acá es como el Estado, precisamente en esa intención que tenían de desmonetizar la moneda, de afectar el poder adquisitivo de la población, viene generando un incremento desde el punto de vista de las transferencias monetarias. Un incremento significa, de las transferencias monetarias es lo que se da para el CLAP, es lo que se da para el PAE, es lo que se da para la educación, lo que se da para la salud. Es decir, un incremento tanto del número de usuarios como del monto que se genera precisamente en los usuarios. ¿Cuáles políticas podríamos ver en las curvas que empiezan a visorarse en el país? Por ejemplo, una tiene que ver con el sector salud, donde vemos precisamente cómo esa curva del sector salud viene planteando un incremento. Si le damos otra vez a la lámina, vemos cómo esa curva del sector salud hace un incremento, por ejemplo, de las variantes desde el punto de vista de desarrollo, y posteriormente, a la medida que las políticas se incentivan, se le da más fuerza a esas políticas, empieza un descenso desde el punto de vista de las tasas negativas. Buena parte de nuestras políticas sociales tienen que ver con esa curva que empieza a perfilarse. Incrementaron los niveles de agresión, incrementaron los niveles de asfixia sobre la economía venezolana. El gobierno bolivariano respondió con un incremento desde el punto de vista de las políticas sociales de protección, diciendo no solamente que el modelo era correcto, sino que el modelo es indispensable para proteger a nuestro pueblo. Ahora, evidentemente, parte del tema de lo que ha planteado el presidente de la República es profundizar, acelerar el mayor nivel de criticidad, recuperar los niveles vinculados al salario y a la capacidad precisamente de generación de renta en nuestro país. Pero si hay algo que tenemos que estar claras los venezolanos y las venezolanas, es que nosotros estamos por la reinstitucionalización de un país y a partir de ello poder resolver el tema político que ha buscado asfixiar a la economía y a los derechos sociales de los venezolanos.